Mañana vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 14, del versículo 1 hacia adelante, y vamos a estudiar esta porción de la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios. Vamos a leer de a 3 versículos hasta versículo 9, de a 2 versículos cada uno. Entonces está nuestra hermana María del Carmen, nuestra hermana Jenny, y también está, no lo puedo decir, Goldie. Goldie, bienvenida, Dios te bendiga grandemente. Entonces vamos a leer de a 2 versículos cada uno y así dar lectura a los 9 versículos. ¿Ok? Empiezo yo, la hermana María del Carmen, Goldie, y luego nuestra hermana Jenny. ¿Ok? Dice así la palabra de Dios. Los débiles en la fe. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro, que es débil, come legumbre. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Disculpe, pastor, ¿qué capítulo es? Capítulo 14, el versículo 5 y 6. El 5 y 6. Ya dice lo siguiente. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. 7 y 8, Goldie. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser el Señor así de los muertos como de los que viven. Qué hermosa palabra que el Señor nos muestra y nos indica de que la importancia de entender de que Dios es el juez de todo, Dios es el que nos juzga, y Dios es el que nos condena, ¿no? Pero en este versículo el Señor nos muestra de que Él es el juzgador de todo, y Él no hace excepciones de personas. Es más, Él dice que debemos nosotros comprometernos en ayudar al débil en la fe. ¿Ya? ¿Qué es una persona débil en la fe? No es una persona que está exenta de Dios, sino una persona que quizás por tropiezo en la vida, o muchas veces porque a veces es seducido, atraído por, como dice la palabra de Dios, por su concupiscencia, por sus deseos de la carne, muchas veces se debilita en la fe. Y esto pues trae tropiezo para su vida y para su familia, para su entorno familiar. Y ahí es donde el Señor nos llama y nos dice que debemos nosotros ayudar a nuestros hermanos débiles en la fe. No los juzguemos por lo que comen o no comen, dice. No los juzguemos por lo que están haciendo o no hacen, sino al contrario, dice la palabra de Dios, debemos alentarlo a que ellos busquen la presencia de Dios. Así como nosotros buscamos la presencia de Dios, también ellos necesitan volver nuevamente a entrar en esa intimidad con Dios. Recuerden que Dios dice va a reafirmar el corazón del débil, ¿no? Dios va a reafirmar el corazón de aquella persona que está buscando ese encuentro personal con Dios, está buscando incesantemente la presencia de Dios en su vida. Y esto es importante, ¿no? Esto es importante entender de que Dios es Dios de todo, Dios es un Dios de misericordia, aunque quizás nosotros nos encontremos débiles en la fe,
el Señor va a estar siempre ahí. Él nunca nos va a abandonar, sino al contrario, Él va a levantarnos, extender su mano para que nosotros nos aferremos a Él y empecemos nuevamente a caminar con Él. Él dice, es el Señor del día, el Señor de la noche. Él es el Señor de todos nosotros, dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Entonces, sea que vivamos o que muramos, dice, del Señor somos, ¿no? Entonces, esta es una promesa muy grande, ¿no? Que siempre nosotros vamos a estar en la presencia del Señor. Siempre el Señor va a estar dispuesto a bendecir nuestra vida, nuestro caminar. Lo único que nos demanda el Señor es que le obedezcamos. Lo único que el Señor nos demanda es que estemos siempre en constante oración. Dice la palabra de Dios que debemos buscarlo, ¿no? Día y noche, ¿no? Para que podamos entender su voluntad agradable y perfecta para nuestras vidas. Y esto es importante entender, ¿no? En todo nuestro caminar, en todo nuestro proyecto, en todas nuestras metas, el Señor debe ser nuestro estandarte, el Señor debe ser, qué sé yo, nuestro escudo, debe ser nuestra fuerza para poder seguir adelante. En estos momentos quizás de tristeza, en estos momentos de angustia, en estos momentos quizás aún de temor, ¿no? Donde vemos cada día a través de la plataforma o a través de los medios de comunicación que este virus está ganando batallas a muchas personas, llevándose a la muerte. Eso pues trae muchas veces timidez o mucho miedo a nuestra vida. Y eso es lo que el enemigo quiere lograr en nuestro corazón, imponernos temor para que nosotros tengamos temor y así no busquemos la presencia de Dios en nuestra vida. Pero la palabra de Dios dice que el perfecto amor que es de Dios echa fuera todo temor. Entonces, mientras nosotros busquemos ese perfecto amor en Dios, Dios no va a permitir que el enemigo zarandee nuestra vida. Recuerden la promesa que el Señor siempre nos ha hecho, ¿no? La palabra del Señor dice que Él siempre va a cuidarnos, ¿no? No va a permitir que ninguna plaga de enfermedad creada en este mundo o creada por el enemigo pueda dañar nuestra vida, sino al contrario, ¿no? La palabra del Señor dice que Él va a ser nuestro sustento, Él nos va a guardar de la peste destructora, Él va a pastorear nuestras vidas, Él nos va a sostener con el alimento diario. Y sé que hasta ahora lo ha hecho y lo seguirá haciendo, siempre y cuando nosotros dependamos siempre de su poder. Confiemos siempre en Él. Entonces es importante entender que la obediencia hacia Dios nos lleva a nosotros a recibir esas bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y solamente, vuelvo a decirles, nosotros lo podemos encontrar a través de nuestra fe. La fe nos lleva a confiar en el Señor, la fe nos lleva a no debilitarnos, sino al contrario, fortalecernos cada día más y más en el Señor. Y esto es importante, vivir en nuestra vida y ponerlo en práctica en nuestra vida. La obediencia nos lleva a nosotros a conquistar grandes cosas y realmente valorar y experimentar las promesas que Dios ha dado para cada uno de nosotros. Pero es importante que nosotros lo obedezcamos, ¿no? Es importante que nosotros pongamos en práctica nuestra fe. Y una de ellas, de poner en práctica nuestra fe en Dios, es ayudar al débil, ¿ya? Bendecir al débil, ¿no? Ayudar a los débiles de la fe. ¿Ya? En estos momentos donde nuestros hermanos quizás están pasando situaciones críticas, donde el enemigo le está ganando con el temor, es el momento ahí donde nosotros podemos alentarnos con una palabra de Dios o a través de un versículo o a través de una palabra que el Espíritu Santo ponga en nuestra boca diciéndole fortaleceos en el Señor y en su gracia, ¿no? Fortalezcámonos en el Señor y en su amor y en su misericordia, porque eso nos va a llevar a nosotros a depender completamente de Dios. El salmista en capítulo 91 decía, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Entonces, qué hermosa declaración de el rey David al expresarse sobre Dios, ¿no? Y esta declaración también la podemos nosotros declarar en nuestra misma vida con nuestra propia palabra. Recuerden que nuestra palabra tiene poder. La palabra de Dios dice que todo lo que nosotros hablemos, realmente eso se va a poner en práctica en nuestras vidas. Entonces es importante que nosotros declaremos siempre bendición en nuestra vida. Declaremos que el Señor va a estar siempre
con nosotros. Declaremos que las bendiciones de Dios van a estar siempre derramándose sobre nuestra vida y declaremos siempre sanidad. Si hay enfermedad sobre nuestros cuerpos, ya sea espiritual o ya sea físico, debemos declarar sanidad en el nombre de Jesucristo. Recuerden lo que dice en Isaías, ¿no? Capítulo 53, del versículo 3 al 4, ¿no? Ciertamente, dice, Él llevó nuestras enfermedades en la cruz y por sus llagas nosotros fuimos curados. Entonces, esto debemos experimentar y esto debemos dar a conocer a nuestros hermanos que están débiles en la fe, ¿no? Darles esperanza de que Dios es su sanador, darles esperanza de que Dios puede sanar sus heridas, no solamente las físicas, sino también las espirituales. Dar a conocer las promesas de Dios, ¿no? Romanos capítulo 8, versículo 29 dice, ¿no? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, ¿ya? Estas declaraciones necesitan escuchar nuestros hermanos de la fe, ¿ya? Especialmente aquellos que están débiles, dice, en la fe. Porque el Señor también es de ellos. No los juzguemos ni los condenemos, más bien al contrario, dice, debemos nosotros motivarlo a buscar la presencia de Dios en su vida, motivarlo a leer, alimentarse con la palabra de Dios. Recuerden que la palabra de Dios es viva y eficaz, dice, ¿no? Entonces, esa palabra va a hacer que nosotros pongamos nuestras esperanzas en Dios, confiemos en Dios, y ante toda tribulación o angustia o persecución, dice la palabra de Dios, nada va a poder apartarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Entonces esto va a depender de nosotros. Esto va a depender de que nosotros pongamos siempre nuestra mirada en el Señor. De que va a haber momentos de que vamos a querer fallecer o de fallecer en nuestro caminar, sí. De que va a haber momentos que hay debilidad en nuestra vida, sí. ¿Ya? Por las presiones muchas veces de los espíritus inmundos que vienen alrededor nuestro, ¿no? Recuerden que la palabra de Dios dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces es importante entender de que el ataque del enemigo va a estar siempre, ¿ya? Santiago 4:8 dice que el león anda como rugiente buscando a quien devorar, ¿ya? Y no está buscando a aquellos que no están en la presencia de Dios o no quieren buscar la presencia de Dios. Está buscando especialmente a aquellos débiles en la fe, ¿ya? Porque sabe que puede debilitarlo con el temor y puede hacer que estas personas se aparten del amor de Dios. Se aparten y pongan su mirada en las cosas terrenales y no así en las cosas celestiales. Entonces es importante que nosotros alertemos a nuestros hermanos débiles en la fe en estos momentos, que quizás donde ellos están pasando angustia, persecución, dificultades, qué sé yo, necesidades, hacerle entender de que el acercarnos a Dios nos lleva a nosotros a recibir las bendiciones de Dios, el cuidado de Dios, la protección de nuestro Padre Celestial. Él ha dicho que siempre va a guardarnos y va a estar con nosotros hasta el fin de los siglos. Y si aún no es el fin de los siglos, entonces es que Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo siempre van a estar con nosotros. Recuerden que Él dijo, no siempre enviaré el Consolador, el cual va a estar todos los días con vosotros hasta el fin de los siglos. Entonces el Señor siempre va a estar con nosotros. Hay que confiar en el Señor. Si hay necesidad de oración, debemos hacerlo. Si hay necesidad, qué sé yo, de poner nuestras debilidades, nuestras peticiones delante del Señor, debemos hacerlo. La palabra del Señor dice, sean conocidas nuestras peticiones delante del Señor, ¿ya? Y es importante darle las gracias a Dios en todo, porque esta es la buena voluntad de Dios agradable para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, nuestra vida debe llenarse de gratitud y entender de que Dios no juzga a nadie, sino al contrario, Dios va a hacer que nosotros nos sintamos felices, gozosos, porque ese es el propósito de Jesucristo. A eso vino Jesús. Recuerden en Juan capítulo 10, versículo 10, la segunda parte dice, mas yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y esa vida en abundancia es tener paz, tener gozo, tener alegría, saber de que ante cualquier dificultad o ante cualquier debilidad, el Señor va a estar siempre ahí pendiente de nosotros y nos va a ayudar a vencer todo obstáculo. Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿ya? Y no lo decía solamente por
por un eslogan más en su vida, sino porque cada día lo experimentaba. Pablo tenía dificultades, problemas, inclusive contra su misma vida, ¿no? Con su misma salud. Pero sin embargo, él declaraba esto y decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y realmente la fortaleza del Señor venía sobre él y otra vez Pablo seguía haciendo su obra ministerial, llevando el evangelio a toda persona. Y eso es importante entender en nuestra vida. Nosotros debemos siempre ser hijos agradecidos a Dios. Proclamar que nada puede impedir que nosotros nos acerquemos a Dios. Proclamar que el Señor siempre va a estar cuidando nuestra vida, nuestra familia, y proclamar que las bendiciones de Dios siempre van a estar derramándose en nuestra vida. ¿Ven? Recuerden que dice que todo lo que pidamos al Señor creyendo en su nombre, lo recibiremos. ¿Y sabes por qué el Señor lo dice eso? En Juan capítulo 14, versículo 13, porque dice, para que el Padre sea glorificado. Entonces, ahí textualmente Jesús dice que si nosotros pedimos algo al Padre creyendo, lo recibiremos. Porque esto hace que nuestro Padre Celestial sea glorificado. Y vuelve a repetir en el versículo 14, ¿no? De Juan capítulo 14, versículo 14 dice, y si algo pidieres al Padre creyendo, dice, lo recibiré. En mi nombre lo recibiréis. Entonces, para Dios nada es imposible. Quizás para nosotros podamos verlo imposible, lograr los objetivos, las metas, poder ver imposible una sanidad espiritual, una sanidad física en nuestro cuerpo. Pero la palabra de Dios dice que para el Señor nada es imposible. Entonces, lo único que nos queda es creerle al Señor. Lo único que nos queda es esperar y confiar en el Señor. Recuerden que cuando la mujer que tenía un flujo de sangre por más de 18 años, dice, en su vida, esta mujer buscó todos los medios de medicina para su sanidad, pero no la encontró. Es más, al contrario, gastó todo lo que ella poseía. Porque según la historia, esta mujer era una mujer con bastante dinero, ¿no? Era una mujer que tenía recursos económicos, pero lo había gastado todo en las medicinas, ¿no? Porque le decían, venía acá y un médico que te puede curar, iba y no lo lograba. Y así, se pasó casi 18 años y seguía atada y atormentada por esta enfermedad. Hasta que un día dice que escuchó de Jesús. Y ella, fíjense, dice la palabra de Dios, que ella propuso en su corazón. Ya. Y declaró y dijo, si solamente tocar el borde de su manto de Jesús, seré sana. Entonces, fíjense, una persona puede proclamar sobre su vida sanidad en el nombre de Jesús. Y la palabra lo dijo, ¿no? Si algo pidieres en mi nombre, dice, yo lo haré, dijo Jesús. Entonces, cuán importante, hermano, es creerle a Jesús, creer en su palabra y aplicar esa palabra. Compartir esta palabra con los hermanos débiles en la fe. ¿Ya? Estas personas que quizás están padeciendo en estos momentos problemas, dificultades. Ese momento en el cual nosotros podamos compartir esta palabra y decirle, ¿sabe qué? El Señor tiene misericordia y es el único que puede darnos solución y darnos sanidad completa en el nombre de Jesús si realmente es su voluntad. Y la voluntad de Dios es que todos lleguemos, dice, en primer lugar al arrepentimiento, al perdón de pecados y a la sanidad completa. Ese es el objetivo de Dios en nuestra vida. Pero para eso yo tengo que creerle. Para eso yo tengo que creerle en su palabra y aplicar esa palabra, declarar que yo puedo en Cristo Jesús ser sano. Esta mujer declaró, esta mujer propuso en su corazón y a pesar del dolor, ella se levantó, dice, y empezó a caminar hasta acercarse a Jesús. Y logró su objetivo, ¿no? Logró su objetivo de tocar el manto de Jesús y fue sanada completamente. Cuando Jesús la descubrió, él no la juzgó, ni le dijo, ¿por qué tocaste mi manto? Sino al contrario, la perdonó y le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Le declaró que su fe había hecho el milagro en su vida. Y lo mismo dice el Señor, ¿no? Que nuestra fe produce milagro en nuestras vidas.
porque la fe dice que viene por el oír la palabra de Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces la fe puede mover muchas montañas de problemas que quizás se ponen en nuestro caminar como un obstáculo y no nos permiten avanzar. Pero la palabra del Señor dice que la fe hace que nosotros podamos decir a aquella montaña, apártate de nuestro camino y échate al mar. Entonces, es así que podemos declarar que nada es imposible para Dios. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces es importante entender de que vamos a tener siempre el favor de Dios en nuestro caminar si nosotros lo buscamos, si nosotros lo adoramos, si nosotros realmente aprendemos a depender de Él. Y qué hermoso pues es descansar en el Señor, ¿no? Qué hermoso es saber de que podemos acudir a nuestro Dios abiertamente y saber de que Dios siempre va a tener la respuesta adecuada y va a tener la promesa adecuada para nuestras vidas. Lo único que nos queda es orar, confiar en el Señor y aprender a caminar en su camino. El Señor lo único que nos pide es obediencia a su palabra. Para terminar el versículo de Josué capítulo 1, versículo 9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, dice, ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Y el versículo 8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme, dice, a todo lo que en él esté escrito y todo te salga bien. Son promesas del Señor, promesas grandes que el Señor pone a nuestra vida. El Señor dice en Jeremías 33:3, que es la llamamos la línea gratuita de Dios para nosotros, que dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré grandes cosas y ocultas que aún tú no conoces. El clamor a Dios significa buscar a Dios en oración. El clamor a Dios significa buscar a Dios a través de su palabra. Dios siempre tiene palabra de vida eterna para darnos a conocer, alimentarnos de ellas y que realmente pueda acrecentar nuestra fe. Porque si nosotros no estamos fortalecidos en nuestra fe, difícilmente vamos a poder ayudar a aquellos débiles en la fe, sino que vamos a ponernos en el plan de juzgarlo y condenarlo muchas veces. ¿Ya? En cambio, si estamos fortalecidos en la fe, vamos a poder saber cómo ayudar a aquellos hermanos que están débiles en la fe. La palabra del Señor dice que Dios es el Dios de todos, tanto aquellos débiles en la fe como aquellos fortalecidos en la fe. Y si comemos, para el Señor comemos, dice. Si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. Sea que comamos, vivamos o muramos, del Señor somos. Y esa es la promesa del Señor. Que mientras estemos con vida, pues busquemos siempre a Dios en nuestro corazón. Y Él siempre va a dar fortaleza en nuestras vidas para poder seguir adelante en todos nuestros caminos. Que el Señor pueda bendecir tu vida a través de esta palabra. Esto va a estar grabado, si tú puedes escucharlo nuevamente a través del WhatsApp y puedas meditar en lo que dice la palabra de Dios. Entonces vamos a terminar orando y pidiendo al Señor que el Señor obre a través de esta palabra en nuestros corazones. Amén. Entonces ahí donde estés voy a pedirte que inclines tu rostro y vamos a orar. Créale al Señor, ponga su problema, su necesidad, su enfermedad delante del Señor. El Señor siempre te va a dar una respuesta satisfactoria, porque Él te ama y Él quiere lo mejor para tu vida. Oremos. Bendito Padre eterno, Señor, una vez más estamos agradecidos por tus ricas bendiciones. Gracias, oh Dios, por esta palabra, Señor, que tú nos permites compartirla, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque tú nos enseñas, Señor, que nada es imposible para ti. Y lo que buscamos y anhelamos tu presencia, Señor, encontramos, Señor, tus bendiciones en nuestras vidas. Es por eso que en esta mañana, Señor, te pedimos, Señor,
que seas tú fortaleciendo nuestra fe, Padre Celestial, que pueda acrecentarse cada día más y más, Señor, y que podamos vencer todo obstáculo en nuestro caminar. Bendice a mis hermanos que están escuchando esta palabra, Señor, donde quiera que ellos estén, Señor. Que tu Espíritu Santo esté obrando con sanidad, Señor, con milagros, Señor, Padre Celestial, trayendo esperanza de vida eterna, Señor. Que no permita, Señor, que el enemigo se arandee sus vidas, Señor, sino, Padre Celestial, que la presencia de tu Espíritu Santo fortalezca su fe y ellos puedan estar firmes en el día malo, Señor. Gracias por cada hermano, Señor, que está a través de esta plataforma escuchando esta palabra, Señor. Tú conoces su corazón, tú conoces su necesidad, Señor. Tú conoces, Padre Celestial, Señor, Padre Celestial, su problema. Más en esta mañana, Señor, la presentamos delante de ti. Tu palabra dice que sean conocidas nuestras peticiones y rogativas delante de ti, Señor. Por eso nos despojamos de toda carga, Señor. Y te pedimos, Señor, que seas tú fortaleciendo, Señor, nuestras vidas, Señor. Sé que muchas veces no merecemos, Padre Celestial, tus bendiciones, pero tu amor es grande, Señor, y tu misericordia es grande en nuestras vidas, Señor. Es por eso, Padre Celestial, que en esta mañana nos presentamos delante de ti, Señor. Haz de nosotros instrumento de honra y gloria para tu reino, Señor. Que todo lo que hagamos sea para honra y gloria de ti, Señor. Que cada palabra que salga de nuestros labios sea la necesaria para la edificación de las personas que nos escuchan, Señor. Gracias, Papá querido, por este tiempo. Gracias por esta palabra. Yo declaro en el nombre de Jesucristo bendición, Señor, sobre cada uno de mis hermanos, Señor, y nos cubrimos con tu sangre preciosa, Señor. Y declaro que ninguna cosa inmunda, Señor, tocará nuestras vidas, Señor. En el precioso nombre de Jesús, declaramos también sanidad sobre aquellos hermanos que están postrados en cama, Señor. Quizás, Padre, se les haya atrapado a través de esta plaga de enfermedad, Señor, mas tú eres nuestro sanador, Señor. Tu palabra dice, Señor, que antes que nos formásemos en el vientre de nuestra madre, Señor, tú nos santificaste, Señor, nos formaste, Padre Celestial, nos apartaste, Señor, y nos diste por profeta a las naciones, Señor. Cumple, Señor, tu palabra en nuestras vidas, Señor. Sé que no lo merecemos, pero por amor a tu Hijo amado Jesucristo, Señor, te pedimos, Señor, que tú traigas sanidad completa sobre aquellas personas que están postradas en cama, Señor. Que tu amor, Señor, permanezca en su vida y que ellos puedan, Señor, tener esa nueva oportunidad de reconciliarse contigo, Señor. En el nombre de Jesucristo declaramos victoria en nuestra vida. Amén, Señor. Amén. Que Dios te bendiga y gracias por compartir con nosotros en esta mañana.